Me llamo Amanda Davis y tengo 27 años. Siempre creí que la familia significaba amor y apoyo incondicionales. Eso cambió la noche en que escuché a escondidas a mi madre susurrarle a mi hermano Ryan. Ella nunca dice que no a la familia. Esas palabras revelaron cómo realmente me veían. No como hija o hermana, sino como un recurso para explotar. Lo que siguió fue una traición tan profunda que destrozó todo lo que creía saber sobre la familia. Intentaron incriminarme por sus crímenes financieros. Nunca imaginé que yo sería quien derribara a mi propia familia. Dime desde dónde estás viendo esto en los comentarios y presiona el botón de me gusta y suscribirse si alguna vez tuviste que enfrentarte a familiares tóxicos. Confía en mí, esta historia te hará replantearte lo que realmente significa la familia. Crecí en Oak Ridge, un pequeño pueblo en Oregon donde todos sabían los asuntos de los demás. Nuestra casa era la azul en Maple Street, la que tenía el césped perfectamente cuidado y la cerca blanca de madera. Mi madre, Patricia, estaba obsesionada con las apariencias. Quería que el mundo nos viera como la familia americana perfecta, pero tras las puertas cerradas, la realidad era muy diferente. Desde mis primeros recuerdos, estaba claro que mi hermano Ryan era el hijo dorado, 3 años mayor que yo. No podía hacer nada mal a los ojos de mi madre. Cuando rompió mi proyecto de ciencias la noche antes de entregarlo, mamá me dijo que no debería haberlo dejado donde él podía alcanzarlo. Cuando tomó mi dinero de cumpleaños para comprar videojuegos, ella dijo que tenía que aprender a compartir, cada uno de mis logros era minimizado. Mientras que los más pequeños de Ryan se celebraban como fiestas nacionales. La familia es lo primero, Amanda, solía decir mi madre, cuando protestes por el trato injusto, algún día entenderás lo que eso significa. Yo entendía que esperaba que me sacrificara. Cuando tenía 17 años, recibí una beca para estudiar en la Universidad de Columbia en Nueva York. Era mi sueño estudiar finanzas en la gran ciudad, lejos de nuestro pequeño pueblo. La carta de aceptación llegó un martes. Para el miércoles, mi madre ya había iniciado su campaña para mantenerme cerca de casa. Tu padre y yo estamos envejeciendo. Amanda, necesitamos ayuda con el negocio familiar. Ryan tiene su carrera en el fútbol americano para pensar. Tú siempre has sido la responsable. El negocio familiar era una pequeña firma de contabilidad que había iniciado mi padre. A pesar de mis protestas, terminé inscribiéndome en la Universidad Estatal a 40 minutos de casa. Vivía en los dormitorios, pero manejaba de regreso cada fin de semana para ayudar con la contabilidad y la gestión de clientes. El dinero de mi beca se destinaba al fondo universitario de Ryan, ya que su beca deportiva no cubría todo. Me especialicé en contabilidad, siguiendo los pasos de mi padre, como se esperaba. Cuando papá falleció durante mi tercer año por un infarto repentino, la expectativa de que asumiera responsabilidades se hizo aún más fuerte. Contamos contigo, dijo mamá en el funeral, apretando mi mano mientras Ryan sollozaba dramáticamente. A su lado, noté que él tuvo tiempo para recuperarse en la recepción posterior al funeral, donde encantó a familiares lejanos con historias que lo posicionaban como el favorito de papá. Después de graduarme, conseguí un trabajo en una firma de contabilidad respetada en Portland. Estaba a 2 horas en auto desde Oak Ridge, lo suficientemente lejos para tener algo de independencia, pero lo bastante cerca para manejar a casa cuando surgían las inevitables emergencias familiares, y surgían con frecuencia. Estuvo el tiempo en que la tía Judith necesitó cuidados, las 24 horas después de su reemplazo de cadera. Ryan estaba muy ocupado con el trabajo para ayudar. Así que tomé 2 semanas de mis preciadas vacaciones, el tiempo en que el primo Ethan necesitó un lugar para quedarse solo unos días, que terminó siendo 3 meses en mi sofá. Las incontables veces que mi madre llamó con problemas en la computadora que requerían atención inmediata. Y el dinero, Dios, el dinero. 5,000 para la reparación del auto de Ryan. 3,000 para el nuevo techo de mamá. 2,000 para el regalo de boda de destino de la prima Sara porque necesitamos presentarnos como familia. Mi apartamento se convirtió en el trastero familiar, solo, hasta que encontremos un lugar para todo, decía mamá mientras dejaba cajas de reliquias familiares y álbumes de fotos antiguos. Mi habitación de invitados se volvió el refugio de todos. Mis días de vacaciones nunca fueron realmente míos. Mi mejor amiga Megan fue la primera en señalar lo poco saludable que era la situación. Te están usando, Amanda, me dijo una noche mientras tomábamos vino. Después de que tuve que cancelar nuestros planes porque Ryan necesitaba que fuera a recoger a sus hijos de la escuela. No eres responsable de mantener a toda tu familia unida. Están pasando por un momento difícil. Sin embargo, yo defendía la situación, aunque ya no lo creía. Ese momento difícil había durado toda mi vida adulta. El punto de inflexión debería haber sido el préstamo para el negocio.
Ryan tuvo esta idea brillante de abrir un bar deportivo. Necesitaba $30,000 para la inversión inicial. Mi madre sugirió que me lo pidiera a mí. Siempre ha sido tan buena con el dinero. Cariño, dijo. Y la familia invierte en la familia. En contra de mi mejor juicio y la advertencia explícita de mi asesor financiero, vacié mi cuenta de ahorros para ayudar a Ryan a comenzar su negocio. El bar deportivo duró 6 meses antes de cerrar debido a la mala administración. Ryan culpó a la ubicación, a la economía, al clima, a todo menos a su propia mala planificación y a su tendencia a beber el inventario. El dinero desapareció. Mis ahorros ganados con esfuerzo. El pago inicial para la casa con la que había soñado se esfumaron junto con el negocio de Ryan. Cuando pregunté tímidamente sobre el reembolso, mi madre se mostró indignada. Él perdió todo en ese negocio, Sam. ¿Cómo puede ser tan insensible? Es tu hermano. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía un problema serio. Estaba atrapada en un patrón de autosacrificio que se había arraigado en mí desde la infancia. Yo era la confiable, la responsable, la que nunca decía que no a la familia. Y mi familia estaba perfectamente feliz de mantenerlo así. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. Un resentimiento lento comenzó a hervir bajo mi exterior cuidadosamente mantenido. Empecé a preguntarme cómo sería mi vida si por una vez me pusiera a mí misma primero. Comencé a desear límites. Lo que no sabía entonces era que mi deseo de independencia pronto se enfrentaría a la traición definitiva. Las personas que se suponía que más me amaban en el mundo estaban a punto de mostrarme hasta dónde llegarían para mantener su control. La primera vez que intenté establecer un límite, habrías pensado que había cometido alta traición. Fue una petición simple. Por favor, llama antes de venir a mi apartamento. Mi madre actuó como si le hubiera pedido que se cortara el brazo derecho. No me di cuenta de que necesitaba una cita para ver a mi propia hija, dijo con la voz llena de dolor. Yo te di a luz. Amanda, te cambié los pañales. Pero supongo que eso no me da derecho a pasar cuando estoy por la zona. El chantaje emocional funcionó como siempre. Retrocedí inmediatamente, asegurándole que siempre sería bienvenida. El límite se disolvió antes de haberse formado siquiera. El patrón continuó. Cualquier intento de crear espacio para mí misma se encontraba con manipulación emocional o ira abierta. Cuando sugerí que Ryan podría ayudar con los impuestos de mamá ese año, él afirmó que estaba demasiado ocupado con su nuevo trabajo como representante de ventas de una cervecería local. Cuando mencioné que no podía prestarle más dinero, mi madre me recordó que la familia cuida de la familia. Entonces conocí a Michael. Era un diseñador gráfico que conocí mientras trabajaba en una campaña de marketing para mi firma. Alto, con ojos marrones amables y una risa fácil. Vio algo en mí que había olvidado que existía. Cuando empezamos a salir, sentí que podía volver a respirar. Michael valoraba mis opiniones. Respetaba mi tiempo y pensaba que era graciosa. Una revelación, considerando que mi familia rara vez escuchaba nada de lo que tenía que decir. Por supuesto, mi familia vio a Michael inmediatamente como una amenaza. Mi madre empezó a llamar con más frecuencia, a menudo con emergencias que interrumpían nuestras citas. Ryan aparecía sin avisar cuando sabía que Michael estaría conmigo, alegando que necesitaba ayuda inmediata con algún documento financiero. Comenzaron una campaña sutil para monopolizar mi tiempo y crear una división entre nosotros. Pero Michael era perspicaz. Una noche, después de que tuve que acortar nuestra cena porque mi madre afirmó que había sido bloqueada de su cuenta de correo electrónico, él tomó suavemente mis manos al otro lado de la mesa. Amanda, necesito decirte algo, dijo, con los ojos serios. Me preocupaba tu relación con tu familia. Parecía que te exigían mucho, sin darte casi nada a cambio. Mi instinto fue defenderlos, pero las palabras se me atoraron en la garganta. En el fondo, sabía que él tenía razón. Solo dependen de mí, dije débilmente. No tienen malas intenciones. La intención no cambia el impacto, replicó Michael. Estás agotada todo el tiempo. Estás poniendo tu carrera en riesgo con todas esas emergencias de último minuto y rara vez te veo realmente relajada y feliz, excepto cuando estamos lejos de tu teléfono. Sus observaciones me llegaron al corazón, pero años de condicionamiento eran difíciles de romper. Sin embargo, la perspectiva de Michael me dio una nueva forma de ver la dinámica con mi familia. Empecé a notar patrones que antes había aceptado como normales. La tensión llegó a un punto crítico ese verano, cuando había planeado unas vacaciones de una semana en Cancún con Michael. Había ahorrado durante meses, reservado el tiempo libre en el trabajo con 3 meses de anticipación, y esperaba con ansias mis primeras vacaciones reales en años. 2 días antes de partir, Ryan llamó. Amanda, necesito un gran favor, dijo, con esa mezcla familiar de encanto y desesperación en la voz.
Melissa y yo tenemos algunos problemas y ella se lleva a los niños a casa de su madre por la semana. Tengo una conferencia de trabajo que no puedo perder. ¿Podrías cuidar a Seki, Emma? Mi corazón se hundió. Sus hijos, aunque adorables, tenían 5 y 7 años y requerían supervisión constante. Ryan, me voy a México en 2 días. He planeado esto durante meses. ¿No puedes reprogramarlo? Es una emergencia, hermana. Sabes que no pediría esto si no fuera importante. Cuando dudé, añadió, mamá dijo que probablemente ayudarías. Ella siempre dice que la familia puede contar contigo. Esa presión familiar creció en mi pecho. La expectativa, la obligación, el conocimiento de que decir no desencadenaría una crisis familiar. Déjame hablar con Michael, dije finalmente. Michael fue comprensivo. Pero decepcionado. Es tu decisión, Amanda, pero piensa en él. Mensaje que esto envía a tu familia y a ti misma. Al final, cancelé el viaje. Michael fue con un amigo de su oficina. Mientras yo pasaba la semana cuidando a los hijos de Ryan, las tarifas por cancelación me costaron casi $1,000. Ryan no ofreció compensarme y regresó un día tarde, ofreciendo solo un gracias casual mientras recogía a sus hijos. Fue durante esa semana que ocurrió un momento decisivo. Llevé a los niños a casa de mi madre para cenar, después de acostarlos en la habitación de invitados. Volví a la cocina para ayudar con los platos. Al acercarme, escuché a mi madre y a Ryan hablando en voz baja. Me detuve en el pasillo. Fuera de la vista. Me siento mal por sus vacaciones, decía Ryan. Tal vez debería haber intentado más encontrar a otra niñera. No seas ridículo, respondió mi madre. Amanda entiende sus responsabilidades. Nunca dice que no a la familia. Así es ella. Esas palabras me golpearon como un golpe físico. Nunca dice que no a la familia. No porque fuera amorosa o generosa, sino porque era útil. Porque era confiable, porque se esperaba que me sacrificara sin quejarme. En ese momento, parada en el pasillo tenguemente iluminado de mi madre, con el aroma a tarta de manzana todavía en el aire, algo se cristalizó dentro de mí. Vi con perfecta claridad cómo mi familia me veía, no como un individuo con necesidades y deseos propios, sino como un recurso al que recurrir cuando fuera necesario. Debí hacer algún ruido porque la conversación se detuvo abruptamente. Me recompuse y entré a la cocina como si no hubiera escuchado nada, pero por dentro todo había cambiado. En los meses siguientes, empecé a notar más señales de alerta. La situación financiera de Ryan parecía cada vez más desesperada. Hacía comentarios casuales sobre cobradores de deudas que llamaban. Arrendó un coche nuevo que claramente no podía pagar. Cuando pregunté cautelosamente cómo lo manejaba, se puso a la defensiva. No todos pueden ser tan perfectos con el dinero como tú. Amanda, espetó. Algunos tenemos problemas reales. Más o menos en esa época, noté que se movían cosas en mi apartamento. Al principio. Lo atribuí al olvido. Seguramente dejé esos estados financieros sobre el escritorio, no en el cajón. Pero entonces, mi pasaporte no estaba donde siempre lo guardaba. Mi tarjeta de seguro social, que mantenía en una caja cerrada, estaba ligeramente fuera de lugar. Siguiendo el consejo de Michael, comencé a documentar estas extrañas ocurrencias. Empecé a llevar un diario de cada vez que mi familia pedía dinero, ayuda o tiempo. Las anotaciones eran alarmantemente frecuentes. También noté la creciente urgencia en las solicitudes de Ryan y las no tan sutiles indirectas de mi madre sobre la lealtad familiar, en las reuniones familiares. La tensión era palpable. Yo era menos complaciente de inmediato, tomándome tiempo para considerar las peticiones antes de aceptar. Esta nueva vacilación fue recibida con sorpresa y presión creciente. Los comentarios de mi madre se volvieron más directos. La familia es todo lo que tenemos al final, Amanda, solía decir, usualmente en presencia de parientes que asentían solemnemente. La sangre es más espesa que el agua. Empecé a temer esas reuniones. Esas declaraciones cargadas de culpa sobre el deber y la obligación. El nudo en mi estómago se apretaba con cada comentario pasivo-agresivo, cada mirada expectante, cada demanda tácita. Lo que no me di cuenta fue que la tensión estaba acumulándose hacia algo mucho peor que desacuerdos familiares. Los comentarios, los documentos desaparecidos, la desesperación financiera de Ryan. Eran señales de alerta de una tormenta que estaba a punto de estallar en mi vida con una fuerza devastadora. La primera señal de que algo iba muy mal llegó, en forma de un estado de cuenta de tarjeta de crédito. Siempre he sido metódica con mis finanzas, una necesidad cuando constantemente te piden rescatar a miembros de la familia. Reviso cada estado línea por línea, registro cada gasto en una hoja de cálculo y sé exactamente a dónde va mi dinero. Así que, cuando abrí mi estado de cuenta y vi un cargo de $10,000 en una joyería que nunca había visitado, supe inmediatamente que algo estaba mal.
Llamé a la compañía de la tarjeta de crédito y reporté el cargo fraudulento, suponiendo que mi tarjeta había sido comprometida en una brecha de datos. 2 días después, recibí una llamada de un oficial de préstamos en un banco que no utilizo, preguntando sobre mi solicitud de un préstamo personal de $40,000. No había solicitado ningún préstamo, debe haber algún error, le dije al oficial, nunca envié ninguna solicitud. Bueno, alguien lo hizo, respondió, tenían tu número de seguro social. Fecha de nacimiento, información laboral, todo. Un frío temor se instaló en mi estómago. Esto no era un robo de identidad al azar. Esto era dirigido. Alguien con acceso a mi información personal estaba usando mi identidad. Pasé el día siguiente poniendo alertas de fraude en mis reportes crediticios, presentando un reporte policial y tratando de desenredar lo que estaba pasando. Cuando consulté mi reporte de crédito, descubrí múltiples consultas recientes, de varios prestamistas. Alguien había estado ocupado intentando abrir cuentas a mi nombre. Mi primer pensamiento no fue mi familia. A pesar de todo, no podía imaginar que Ryan o mi madre hicieran algo tan destructivo. Sospeché que podría ser uno de los muchos primos o familiares extendidos que habían estado en mi apartamento a lo largo de los años. Llamé a Michael en pánico y él vino de inmediato. Mientras le mostraba el reporte de crédito, su rostro se volvió cada vez más preocupado. Amanda, ¿quién tiene acceso a tus documentos personales, tu tarjeta de seguro social, acta de nacimiento? ¿Estados financieros? Nadie, respondí automáticamente. Entonces recordé los objetos, fuera de lugar en mi apartamento. Al menos nadie debería. ¿Quién tiene llave de tu apartamento?, preguntó. La pregunta me golpeó fuerte. Mi madre tenía una llave para emergencias. Ryan había tomado la mía varias veces y fácilmente podría haber hecho una copia. Necesitas revisar tus documentos importantes, aconsejó Michael. Ahora mismo. Revisamos mi archivador y la caja cerrada, donde guardaba mis papeles más importantes. Mi tarjeta de seguro social estaba ahí. Pero faltaba mi acta de nacimiento. Varios estados bancarios habían desaparecido. Mi pasaporte seguía ahí, pero había sido movido de su lugar habitual. Creo que deberías instalar una cámara, sugirió Michael. Si alguien entra en tu apartamento y revisa tus cosas, necesitas saber quién es. La idea de tener que vigilar mi propio hogar para protegerme de mi familia era desgarradora. Pero sabía que Michael tenía razón. Ese fin de semana me ayudó a instalar una pequeña cámara de seguridad discreta en la sala, orientada hacia la entrada y el escritorio, donde guardaba mis documentos financieros. Durante una semana no pasó nada. Entonces, el martes, recibí una notificación de que la cámara había detectado movimiento mientras yo estaba en el trabajo. Con las manos temblorosas, abrí la aplicación y vi el video. El video mostraba a mi hermano Ryan entrando en mi apartamento usando una llave. Se dirigió con propósito a mi escritorio. Abrió los cajones y revisó papeles. Pasó casi 20 minutos buscando antes de encontrar lo que parecía ser un estado de cuenta bancaria, que fotografió con su teléfono. Antes de irse, también revisó mi dormitorio y el baño. Me sentí físicamente enferma. El hermano, que había apoyado y defendido toda mi vida, estaba entrando a escondidas en mi apartamento para robar mi información financiera. ¿Pero por qué? ¿Qué estaba planeando? No tuve que esperar mucho para averiguarlo. Al día siguiente, otra alerta de la cámara mostró a mi madre entrando en mi apartamento. Fue directamente a la llave del buzón que colgaba junto a la puerta, la tomó y se fue. Menos de 10 minutos después, regresó. Devolvió la llave y se fue de nuevo. Esta vez llevaba lo que parecían varios sobres. Estaba robando mi correo. Durante las siguientes 2 semanas, reuní más pruebas. Instalé una segunda cámara enfocada en mi escritorio y archivador. Creé un estado de cuenta falso que mostraba una gran cuenta de ahorros y lo dejé visible sobre mi escritorio. Como esperaba, Ryan regresó y tomó fotos de él. Revisaba mi reporte de crédito diariamente, viendo con horror cómo aparecían nuevas consultas. Alguien había solicitado una hipoteca a mi nombre, un préstamo para auto, otra tarjeta de crédito. Entonces llegó la evidencia más condenatoria de todas. Configuré alertas para mi cuenta de correo electrónico y descubrí que alguien había accedido desde un dispositivo no reconocido. Cambié mi contraseña de inmediato y revisé la carpeta de enviados. Allí encontré correos que nunca había escrito enviados a varias instituciones financieras. En esos correos, autorizaba a mi hermano Ryan a hablar sobre mis cuentas. También, había correos entre Ryan y yo, discutiendo cómo había accedido a ser cofirmante de sus préstamos porque él me estaba ayudando a invertir en una oportunidad de negocio. Era un rastro documental diseñado para hacer parecer que había participado voluntariamente en cualquier esquema que estaban creando. La pieza final del rompecabezas llegó cuando descubrí un
Intercambio de correos entre Ryan y mi madre. Ryan había reenviado una carta de rechazo de una empresa de préstamos, agregando: están sospechando por todas las solicitudes recientes. Tenemos que actuar más rápido. La respuesta de mi madre me heló la sangre: no te preocupes, si algo sale mal, el crédito de Amanda es perfecto. Diremos que ella autorizó todo. ¿Quién creería que no quiso ayudar a su hermano en apuros? En el peor de los casos, ella asumirá la culpa un tiempo. Entenderá que es por la familia. No solo estaban robando mi identidad para obtener ganancias financieras. Me estaban preparando para que cargara con la culpa si su plan se desmoronaba. Sentada en mi apartamento rodeada de pruebas de la traición de mi familia, sentí un desapego surrealista. Las personas que se suponía que me amarían incondicionalmente estaban dispuestas a destruir mi futuro financiero, mi reputación, posiblemente incluso enviarme a la cárcel por fraude. Todo porque yo era la confiable, la que nunca dice que no a la familia. La profundidad de la traición era inimaginable. Esto no era solo aprovecharse de mi generosidad, era un daño calculado y premeditado. Me veían no como hija o hermana, sino como un chivo expiatorio conveniente. El dolor que sentí fue físico, un peso aplastante en el pecho que me dificultaba respirar. Había entregado todo a mi familia, mi tiempo, mi dinero, mis oportunidades, y a cambio habían tramado mi destrucción. Llamé a Michael con la voz tan temblorosa que apenas podía entenderme. Cuando llegó, le mostré todo lo que había descubierto. Su rostro se endureció con cada nueva prueba. Amanda, dijo, esto finalmente es un delito. Esto es robo de identidad y fraude. Tienes que denunciarlos. La idea de denunciar a mi propia madre y hermana a la policía me causaba náuseas. A pesar de todo, seguían siendo mi familia. Todavía recordaba a Ryan enseñándome a andar en bicicleta, a mi madre cuidándome durante las enfermedades de la infancia. Quizás puedo hablar con ellos, sugerí débilmente. Quizás no entienden lo que están haciendo. Michael me miró, con una mezcla de compasión y firmeza. Ellos entienden exactamente lo que están haciendo. Los correos electrónicos lo prueban. Cuentan con tu lealtad para salir impunes. En el fondo, sabía que tenía razón. Esto no era un malentendido. Era un intento deliberado de aprovecharse de mi amor por ellos. Habían contado con mi renuencia a defenderme, con mi patrón de toda la vida de anteponer sus necesidades a las mías. Por primera vez en mi vida, tendría que decir no a la familia, y eso nos iba a costar caro a todos. Pasé la noche llorando hasta que no quedaron lágrimas, solo un vacío doloroso en el pecho. Al amanecer, alcancé una extraña calma, ese tipo que llega cuando has tocado fondo emocional y no hay más donde caer. Michael se quedó conmigo, durmiendo en el sofá y cuidándome durante la noche. Mi mejor amiga Megan llegó al amanecer trayendo café y su apoyo incondicional. Se sentaron conmigo en la sala mientras trataba de procesar la traición inimaginable. Sigo pensando que debe haber alguna explicación, dije, mirando mi café intacto. Alguna razón que haga que todo esto tenga sentido. Hay una explicación, dijo Megan suavemente. Son personas egoístas que no les importa a quién lastiman, ni siquiera a su propia hija y hermana. Pero son mi familia, susurré, con la palabra atorándoseme en la garganta. La biología no le da a nadie el derecho de destruir tu vida, respondió Michael, tomando mi mano. Lo que hacen es un delito, Amanda. No es un simple desacuerdo. Familiar es fraude. Sabía que tenían razón, pero necesitaba escuchar la verdad de boca de mi madre y mi hermano. Necesitaba darles una oportunidad para explicar, para disculparse, para corregirlo. Decidí enfrentarlos en la cena familiar, semanal que mi madre organizaba cada domingo. Ese domingo fue el día más largo de mi vida. Me vestí cuidadosamente, como preparándome para la batalla. De alguna manera, lo era. Llevé copias de las pruebas, no todo, pero lo suficiente para demostrar que sabía lo que habían hecho. Michael y Megan querían acompañarme, pero sabía que esto era algo que tenía que hacer sola. Cuando llegué a la casa de mi madre, el aroma familiar de su asado llenaba el aire. El auto de Ryan ya estaba en la entrada. Mis manos temblaban al tocar la puerta de la casa en la que crecí. De repente, me sentía una extraña. Mi madre respondió con su sonrisa habitual, besándome en la mejilla como si todo fuera normal. Como si no hubiera estado destruyendo sistemáticamente mi vida financiera. Llegas tarde. Cariño, dijo. Ryan y Melissa ya están aquí con los niños. La normalidad era surrealista. Ryan estaba sentado en la mesa del comedor ayudando a su hijo con un juguete. Levantó la vista y saludó casualmente. El mismo hermano que había revisado mis documentos personales unos días antes. La cena fue una experiencia extraña. Comimos asado y hablamos del clima mientras mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. Mi madre preguntó por mi trabajo. Ryan habló de las actividades escolares de sus hijos.
Era como si hubiera imaginado todo, como si las pruebas que llevaba en mi bolso no existieran. Finalmente, cuando mi madre sirvió la tarta de manzana de postre, ya no pude mantener la farsa. Sé lo que han estado haciendo, dije en voz baja, mirando entre mi madre y Ryan. Sé que han estado usando mi identidad para obtener préstamos. La habitación quedó en silencio. El tenedor de Ryan se congeló a medio camino a su boca. La mano de mi madre se detuvo sobre el servidor de la tarta. ¿De qué estás hablando? Amanda, preguntó mi madre con voz medida. Saqué la carpeta, con las pruebas, y la puse sobre la mesa. Tengo grabaciones de ambos entrando en mi apartamento cuando yo no estaba. Tengo copias de correos electrónicos entre ustedes donde discuten cómo usar mi crédito. Tengo pruebas de solicitudes de préstamos presentadas a mi nombre. El rostro de Ryan se sonrojó. ¿Nos estado espiando? ¿Qué clase de persona pone cámaras para espiar a su propia familia? La audacia de su respuesta me dejó atónita por un momento. Intentaba hacerme parecer la villana, el tipo de persona que nota que sus documentos personales se mueven de lugar, respondí, encontrando fuerza en lo absurdo de su acusación. El tipo de persona que recibe llamadas sobre solicitudes de préstamos que nunca presentó. Mi madre puso una mano en el brazo de Ryan, haciéndolo callar. Se volvió hacia mí con la expresión que usaba durante toda mi infancia cuando yo me portaba difícil. Amanda, cariño. Creo que estás confundida. Ryan ha tenido algunos problemas financieros. Sí, y puede que hayamos tomado tus estados financieros para usarlos como modelos para sus solicitudes de préstamos. Pero todo lo que hicimos fue para ayudar a la familia. Modelos, repetí incrédula. Robaron mi identidad. Sacaron préstamos y tarjetas de crédito a mi nombre, sin mi conocimiento ni permiso. Íbamos a pagar todo, intervino Ryan. Era solo temporal hasta que llegue mi cheque de comisión. Están haciendo que parezca que somos criminales. ¿Lo que hicieron ustedes? Pregunté, alzando la voz a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Es robo de identidad y fraude. La expresión de mi madre se endureció. Baja la voz. Sam, los niños te van a oír. Ahí fue cuando comprendí que no iban a admitir lo que habían hecho. Iban a manipularme, minimizar sus acciones, hacerme parecer histérica. Tengo pruebas, insistí, golpeando la carpeta. Tengo todo. Las solicitudes de préstamo. Los correos donde discutían prepararme para que cargara con la culpa si algo salía mal. Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de mi madre. Sabía exactamente a qué correo me refería. Su estrategia cambió. Ryan tiene 3 hijos, Amanda, dijo, con ese tono de mártir que conocía tan bien. Su matrimonio está en crisis. Necesitaba ayuda. Eso es lo que hace la familia. Nos ayudamos en los momentos difíciles. ¿Cometiendo fraude? Pregunté. Incrédula. Haciendo lo que sea necesario, replicó con la fachada compuesta agrietándose. Ryan tiene una familia que mantener. ¿Y tú qué tienes? Un novio que probablemente se irá el próximo año y un trabajo al que le das demasiada importancia. Ryan tiene responsabilidades reales. Sus palabras golpearon como puñetazos físicos. A sus ojos, mi vida era prescindible. Mi futuro era un sacrificio aceptable para la comodidad de Ryan. Ryan, al darse cuenta de que el enfoque de su madre no funcionaba, intentó otro ángulo. Hermana, estaba desesperado, me endeudé demasiado. Iba a pagar todo antes de que te dieras cuenta. Tienes crédito perfecto. Podría soportar algunos pagos atrasados. Yo podría perder mi casa, entonces. ¿Decidiste arriesgarte a enviarme a la cárcel? Pregunté con la voz quebrada. No habría llegado a tanto, intervino mi madre, la familia Proutache y a la familia. Si las cosas hubieran salido mal, habríamos encontrado una solución. ¿Cómo qué? Exigí. ¿Cuál era su plan si me arrestaban por fraude? Ninguno respondió. Lo que fue una respuesta, en sí misma. No tenían un plan porque no habían considerado las consecuencias para mí. Yo era daño colateral en su esquema. Confíe en ustedes, dije, con la voz apenas un susurro, he hecho todo por esta familia. He renunciado a oportunidades, relaciones, mis ahorros. Todo lo que me pidieron. ¿Y así me lo pagan? No seas tan dramática, dijo Ryan, con desdén. Nadie salió herido. Yo sí salí herida, grité, perdiendo por fin el control estricto que había mantenido. Salí herida cada vez que se aprovecharon de mí. Salí herida cuando decidieron que mi futuro era menos importante que el suyo. Salí herida cuando mi propia madre sugirió que yo debía cargar con la culpa por crímenes que no cometí porque mi vida vale menos que la suya. Mi arrebato silenció la habitación. Hasta los niños que jugaban en la sala contigua callaron. Mi madre fue la primera en recuperarse. ¿Ves lo que hiciste? Siseo. Has molestado a todos con tu egoísmo. Esa palabra, egoísmo, después de todo lo que habían hecho. Fue la gota que colmó el vaso. Una vida entera de rabia y dolor reprimidos estalló. Egoísmo. Lo repetí.
He dado todo a esta familia, todo. Y nunca fue suficiente. Me han estado exprimiendo durante años. Y cuando no quedó nada más que tomar, decidieron robar mi identidad. Y tienen la audacia de llamarme egoísta. Me puse de pie, reuniendo mis pruebas. Ya basta. Ya no voy a ser su blanco personal. Ya no seré la confiable que pueden explotar. Ya no sacrificaré mi vida por personas que me ven solo como un recurso. La expresión de mi madre cambió de ira a pánico al darse cuenta de que hablaba en serio. Amanda. Espera, hablemos de esto. Somos familia. Podemos arreglarlo. Deberías haber pensado en eso antes de cometer múltiples delitos en mi nombre, respondí con una calma extraña que reemplazaba mi furia anterior. Al darme la vuelta para irme, Ryan me agarró del brazo. No puedes denunciarnos, dijo con voz baja y amenazante, destruiría a esta familia. Piensa en mis hijos. Miré a mi hermano, lo miré de verdad. Y no vi al carismático hijo dorado, que mi madre siempre había favorecido, sino a un hombre egoísta que nunca ha enfrentado las consecuencias de sus actos. Deberías haber pensado en tus hijos antes de decidir cometer fraude, dije, apartando mi brazo de su agarre, lo que pase a partir de ahora es tu responsabilidad. No mía. Mientras caminaba hacia mi auto, mi madre me siguió hasta la entrada. Amanda, por favor, suplicó, con lágrimas corriendo por su rostro. Somos tu familia. La sangre es más espesa que el agua. No puedes hacernos esto. Me detuve en la puerta del auto y miré a la mujer que me crió. ¿Qué me moldeó para ser alguien cuyo valor se medía por lo que podía dar y no por quién era? Ustedes se lo hicieron a ustedes mismos, dije en voz baja, y me lo hicieron a mí. La familia no debería lastimarse así. Al alejarme de la casa donde crecí, sentí algo inesperado entre el dolor y la traición. Alivio. Por primera vez en mi vida adulta. Me había defendido, había dicho que no. Llamé a Michael desde el auto, apenas capaz de hablar entre lágrimas. Él me esperó en mi apartamento y me desplomé en sus brazos tan pronto abrió la puerta. No pude hacerlo, sollocé. No pude denunciarlos. Siguen siendo mi familia. Michael me abrazó fuerte. Decisión, Amanda, pero recuerda, ellos estaban dispuestos a dejarte ir a la cárcel por sus crímenes. Contaban con que tu amor por ellos los protegiera de las consecuencias. Sus palabras cristalizaron algo dentro de mí. Contaban con mi perdón, mi conformidad. Mi renuencia a defenderme. Habían convertido mi amor en un arma contra mí. En ese momento, acostada en los brazos de Michael, con lágrimas corriendo por mi rostro, tomé la decisión más difícil de mi vida. Ya no sería la persona que nunca dice que no a la familia. Ya no me quemaría para mantener a otros calientes. Necesito llamar a mi abogada, dije, incorporándome y secándome las lágrimas. Luego necesito llamar a la policía. Michael asintió con una mezcla de tristeza y orgullo en sus ojos. Te acompañaré en cada paso del camino, esa noche, mientras hacía las llamadas que cambiarían mi familia para siempre. Sentí una extraña combinación de dolor y liberación. La Amanda que siempre decía que sí, que priorizaba las necesidades de los demás sobre las propias. Se había ido. En su lugar había una mujer que finalmente había aprendido su propio valor. A la mañana siguiente, me reuní con Diane Freeman, una abogada especializada en casos de robo de identidad. Llevé todas mis pruebas, las grabaciones de video, los correos electrónicos, las solicitudes de préstamos fraudulentos, los reportes de crédito con consultas que nunca hice. Ella revisó todo cuidadosamente, con una expresión cada vez más grave. Este es uno de los casos más claros de robo de identidad que he visto, dijo finalmente. Desafortunadamente, no es raro que los perpetradores sean familiares. Tienen acceso y conocimiento de tu información personal. Y lo peor es que saben cómo manipularte emocionalmente. ¿Qué debo hacer?, pregunté, aún dividida. A pesar de mi determinación, la noche anterior. Legalmente tienes varias opciones, explicó Diane. Puedes denunciar el robo de identidad a la policía y presentar cargos. Puedes presentar una demanda civil para recuperar daños o intentar resolverlo de manera privada. Aunque no recomiendo esa vía, dado el alcance de lo que han hecho. Si los denuncio, pregunté con duda, ¿qué les pasaría? El robo de identidad es un delito grave, dijo con franqueza. Tu hermano y tu madre podrían enfrentar una pena de cárcel significativa, especialmente considerando la cantidad de dinero involucrada y la naturaleza premeditada del fraude. También habría multas y restitución. La idea de mi madre en la cárcel me revolvía el estómago. Pero la alternativa, permitir que destruyeran mi futuro financiero y posiblemente enviarme a mi prisión por sus crímenes, era impensable. Necesito tiempo para pensar, dije. Ryan asintió con simpatía. Tómate el tiempo que necesites, pero no demasiado. Cada día que pasa les permite causar más daño. Por lo menos, deberíamos presentar informes de robo de identidad ante las agencias de crédito e instituciones financieras de inmediato.
Pasé la semana siguiente en el trabajo, haciendo las cosas por inercia mientras mi vida personal se desmoronaba. Michael y Megan se turnaban para quedarse conmigo, preocupados por mi estado emocional. No podía dormir. Apenas comía. La traición me consumía. Mientras tanto, las pruebas seguían acumulándose. Descubrí que Ryan había abierto 3 cuentas de crédito más a mi nombre. Mi madre había desviado parte de mi correo a un apartado postal. Aceleraban sus esfuerzos. Tal vez sospechando que los estaba descubriendo. El punto de inflexión llegó cuando recibí una llamada de un detective que investigaba un caso de fraude. Alguien con la descripción de Ryan había intentado solicitar un préstamo usando mi identificación en un banco, donde el oficial de préstamos se mostró sospechoso y reportó el caso. El detective quería saber si había autorizado a alguien a usar mi identificación. Entonces comprendí que ya no se trataba solo de mí. Ryan y mi madre estaban cometiendo delitos que eventualmente se descubrirían con o sin mi denuncia. La única duda era si yo sería implicada en su esquema. Esa noche me reuní nuevamente con Diane y tomé mi decisión. Quiero presentar una denuncia policial, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Y quiero hacer lo que sea necesario para protegerme. Diane asintió aprobatoriamente. Esa es la decisión correcta, por difícil que sea. Esto es lo que vamos a hacer. Bajo su guía, implementé una estrategia integral. Primero, presentamos informes detallados ante la policía, la Comisión Federal de Comercio y las 3 agencias de crédito. Proporcioné las grabaciones de video, correos electrónicos y documentación de todas las cuentas fraudulentas que había descubierto. Luego contacté a todas las instituciones financieras donde se habían abierto cuentas a mi nombre, impugnando las cuentas y proporcionando evidencia de que eran fraudulentas. Fue un proceso minucioso que tomó semanas, pero gradualmente las cuentas fraudulentas se cerraron y las consultas se eliminaron de mi reporte crediticio. Ryan también me aconsejó documentar cada interacción con mi familia a partir de ese momento. Si te contactan, me advirtió, graba la conversación si es legal en tu estado. Guarda todos los mensajes de texto, correos electrónicos y mensajes de voz. Necesitamos establecer un patrón de conducta. La respuesta de mi familia fue rápida y predecible. Mi teléfono explotó con mensajes y llamadas de mi madre, alternando entre súplicas llorosas y acusaciones airadas. Ryan dejó mensajes de voz que iban desde disculpas hasta amenazas. Familiares lejanos con los que no hablaba desde hace años aparecieron de repente, instándome a resolver las cosas dentro de la familia. Siguiendo el consejo de Diane, no respondí directamente a ninguno de ellos. En su lugar, ella envió cartas formales a mi madre y a Ryan, indicando que toda comunicación debía hacerse a través de su oficina y advirtiéndole sobre cualquier uso futuro de mi información personal. La investigación reveló que el fraude era aún más extenso de lo que inicialmente había descubierto. Ryan había solicitado más de $120,000 en préstamos y créditos usando mi identidad. También había usado mi información como garantía para otros préstamos, poniéndome en riesgo de deudas que desconocía. La participación de mi madre fue menos directa, pero igualmente condenatoria. Ella había ayudado a Ryan a acceder a mi apartamento, robado mi correo y, lo más preocupante, había escrito correos electrónicos discutiendo explícitamente cómo yo podría cargar con la culpa si las cosas salían mal. A medida que avanzaba el proceso legal, me enfoqué en proteger y reconstruir mi vida financiera. Puse alertas extendidas por fraude en mis reportes crediticios. Cambié todas mis contraseñas y preguntas de seguridad. Me mudé a un nuevo apartamento al que mi familia no tenía acceso. Incluso cambié de banco para asegurarme de que no pudieran usar la ingeniería social con la información personal que conocían sobre mí. A través de todo, mantuve una calma extraña y distante. La devastación emocional inicial dio paso a una determinación fría y enfocada. Ya no era la Amanda que se sacrificaba por la armonía familiar. Era alguien nuevo. Alguien que se valoraba lo suficiente para defenderse. 3 meses después de mi denuncia inicial, Diane llamó con noticias. El fiscal está procediendo con cargos contra tu hermano y tu madre. Dijo, robo de identidad, fraude, robo de correo y conspiración. Quieren saber si estás dispuesta a testificar. A pesar de todo, dudé. Testificar significaría declarar públicamente que mi propia familia me había traicionado. Habría roto todo de manera permanente y irrevocable. Tómate tu tiempo para pensarlo, aconsejó Diane. Esa noche, recibí una visita inesperada. Mi madre llegó a mi nuevo apartamento. De alguna manera, había obtenido mi dirección. Al abrir la puerta, ella rompió en llanto. Amanda, por favor, sollozó. Tienes que retirar los cargos. Ryan podría ir a prisión. Yo podría ir a prisión. ¿Eso es lo que quieres? ¿Destruir a tu familia? Me quedé en el umbral,
Sin invitarla a entrar, ¿estás dispuesta a dejar que me metan a la cárcel por tus crímenes? Dije en voz baja, lo dijiste tú misma en esos correos. Debo cargar con la culpa porque Ryan tiene una familia y yo no. Nunca quise eso, protestó, solo fueron palabras. Estábamos desesperados, tan desesperados que estabas dispuesta a sacrificarme, respondí. Mamá, ¿tienes idea de lo que has hecho? No solo el crimen, sino la traición. Me trataste como si ni siquiera fuera una persona con mi propia vida y futuro, como si fuera solo un recurso para que Ryan usara. Sus lágrimas cesaron abruptamente y su expresión se endureció. Siempre has sido egoísta. Amanda, siempre pensando en ti misma. Ryan necesita ayuda. Yo necesito ayuda. Somos tu familia. La sangre es más espesa que el agua, esa ni siquiera es la cita correcta. Dije, sorprendida de mí misma con una pequeña risa. La cita completa es la sangre del pacto, es más espesa que el agua del vientre. Significa exactamente lo opuesto a como la usas. Significa que las relaciones que elegimos son más fuertes que las que nacemos. Mi madre me miró, sin comprender. No podía entender una visión del mundo donde la obligación familiar no fuera el valor supremo. Donde sus hijos pudieran tener valor más allá de lo que podían darle. Voy a testificar, dije finalmente, no por venganza, sino porque tú y Ryan necesitan enfrentar consecuencias por primera vez en sus vidas. Quizás entonces entenderán lo que han hecho. Si haces esto, dijo, con voz amenazante, ya no serás mi hija. Las palabras deberían haberme devastado. En cambio, sentí una extraña paz. Dejé de ser tu hija en el momento en que decidiste que mi futuro era un sacrificio aceptable para la comodidad de Ryan, respondí. Adiós, mamá. Al cerrar la puerta frente a su rostro atónito, me di cuenta de que también estaba cerrando un capítulo de mi vida. La familia que había conocido se había ido. Lo que la reemplazaría estaba por verse, pero por primera vez sentí la libertad de descubrir quién podía ser sin el peso aplastante de la obligación familiar tóxica. Al día siguiente, llamé a Diane. Testificaré, dije. Estoy lista para decir toda la verdad. El día de la acusación de Ryan fue surrealista. Estaba en la sala del tribunal viendo a mi hermano, vestido con un traje que de repente le parecía demasiado grande, mientras se le leían los cargos: robo de identidad, fraude, robo de correo. Conspiración. Él se declaró no culpable, evitando mi mirada por completo. La acusación contra mi madre siguió una semana después. Ella había contratado a un abogado separado que intentó presentarla como cómplice involuntaria manipulada por su hijo. La estrategia no funcionó. Los correos electrónicos en los que ella discutía explícitamente usarme como chivo expiatorio dejaron clara su complicidad. A medida que avanzaba el caso, supe más detalles sobre su esquema. Ryan había acumulado enormes deudas por juego, algo que había ocultado a todos. Su aparentemente exitosa carrera en ventas era una fachada. Había sido despedido meses antes por malversación de fondos de la empresa. El auto nuevo, las vacaciones familiares, los regalos caros para sus hijos, todo financiado con préstamos que no podía pagar. Cuando los acreedores comenzaron a presionarlo, recurrió al objetivo más fácil: yo, la hermana que nunca decía que no, la hermana con crédito perfecto y buen trabajo, la hermana que podía ser manipulada por la obligación familiar. Mi madre le había facilitado y asistido en cada paso. No solo por amor maternal, sino porque el estilo de vida de Ryan mantenía la imagen familiar que ella había cultivado durante décadas. El hijo exitoso, los hermosos nietos, la casa bonita en el barrio correcto. Estos eran los símbolos de la familia perfecta que siempre quiso proyectar. Yo era solo daño colateral en su afán por mantener las apariencias. Las semanas previas al juicio fueron un extraño limbo. Familiares extendidos tomaron partido, muchos apoyando a mi madre y Ryan. La narrativa familiar rápidamente se volvió que yo era vengativa e intolerante, que exageraba un simple malentendido. La tía Judith, a quien cuidé tras su reemplazo de cadera, me llamó para reprenderme. Después de todo lo que tu madre ha hecho por ti, ¿así la pagas? Tratando de enviarla a la cárcel, la familia perdona a Amanda. ¿Ella me perdonó cuando decidió que yo debía cargar con la culpa por sus crímenes? Pregunté en voz baja. La tía Judith no tuvo respuesta. Otros me mostraron apoyo. El hermano de mi padre, el tío Robert, quien siempre estuvo algo distante de mi madre, me llamó para decirme que estaba orgulloso de que me defendiera. Tu padre te habría apoyado, dijo, provocándome lágrimas inesperadas. Siempre temió que Patricia y Ryan se aprovecharan de tu buen corazón. La revelación de que mi padre había visto la dinámica que yo recién comenzaba a entender fue tanto reconfortante como dolorosa. Ojalá estuviera vivo para ayudarme a navegar esta terrible situación. Al acercarse la fecha del juicio, el fiscal ofreció acuerdos de culpabilidad a Ryan y a mi madre.
Ryan, enfrentando los cargos más graves y con evidencia contundente, aceptó de inmediato. Se declaró culpable de múltiples cargos de robo de identidad y fraude a cambio de una sentencia reducida de 3 años en prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses. Mi madre, quizás confiando en su estatus como miembro respetado de la comunidad, rechazó inicialmente la oferta. Solo cuando su abogado le mostró la magnitud de las pruebas en su contra, incluidos los correos condenatorios, aceptó de mala gana un acuerdo. 2 años de arresto domiciliario, 5 años de libertad condicional y restitución completa por su papel en los crímenes. Asistí a la audiencia de sentencia de Ryan, sentada en silencio al fondo de la sala. Cuando tuvo la oportunidad de hablar antes de la sentencia, finalmente se dirigió a mí directamente. Amanda, lo siento, dijo con la voz quebrada, me metí en problemas y aproveché a la única persona que siempre estuvo ahí para mí. No espero perdón. Pero quiero que sepas que entiendo lo que hice. No pude saber si su remordimiento era genuino o solo una actuación para el juez. Quizás un poco de ambos. Me senté impasible, sin aceptar ni rechazar su disculpa. La sentencia de mi madre fue más difícil. Ella se mantuvo desafiante incluso cuando el juez la reprendió por su papel en la conspiración. Señora Davis, usted participó en un esquema para defraudar a su propia hija y potencialmente permitir que ella asumiera la culpa por crímenes que no cometió, dijo el juez con severidad. La Corte considera sus acciones particularmente preocupantes dado su papel de confianza como madre. Cuando se le permitió hablar, mi madre se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Amanda, hice lo que creí que era mejor para nuestra familia. Algún día, cuando tengas hijos propios, quizás entenderás el amor de una madre. Sus palabras, que pretendían despertar simpatía, solo evidenciaban lo fundamentalmente incapaz que había sido para comprender la gravedad de lo que había hecho. Incluso entonces, presentaba sus acciones criminales como amor maternal, su traición, como lealtad familiar. Después de la sentencia, al salir del juzgado, me enfrenté a la esposa de Ryan, Melissa. Siempre me había gustado Melissa. Siempre pensé que ella era demasiado buena para mi hermano egocéntrico. El estrés de los últimos meses le había pasado factura visible. Lucía exhausta, con ojeras profundas. ¿Estás feliz ahora?, exigió, con la voz tensa por la rabia. Ryan va a la cárcel. Tu madre está bajo arresto domiciliario. Mis hijos no entienden por qué no pueden ver a su papá. ¿Es esta la justicia que querías? Miré a la mujer cuyos hijos había cuidado innumerables veces, cuyo esposo había usado mi identidad para financiar su estilo de vida y sentí una mezcla compleja de simpatía y resentimiento. Yo no quería nada de esto. Melissa, dije con sinceridad. No quería ser estafada por mi propia familia. No quería descubrir que estaban dispuestos a dejarme ir a la cárcel por sus crímenes. No quería tener que reconstruir toda mi vida financiera por lo que hicieron. Pero aquí estamos. Ellos cometieron errores, insistió. Están pagando por ellos. ¿No es suficiente? ¿Tienes que cortarlos completamente de tu vida? Esa no es mi decisión, respondí. Ellos tomaron esa decisión cuando decidieron explotarme en vez de pedir ayuda. Honestamente, cuando decidieron que mi futuro era un sacrificio aceptable, yo me alejé. Sus palabras airadas me siguieron mientras bajaba los escalones del juzgado. Entendí su ira. Su vida había sido trastornada. Sus hijos sufrían, y era más fácil culparme a mí que aceptar que las acciones de su esposo habían causado la destrucción de nuestra familia. Las secuelas del juicio fueron a la vez liberadoras y aislantes. Muchos familiares dejaron de hablarme por completo. Las invitaciones a las fiestas desaparecieron. Fui efectivamente excomulgada de la familia que alguna vez me exigió todo. El aislamiento dolía, pero también traía alivio. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba respondiendo constantemente a emergencias familiares, rescatando parientes, o sacrificando mis propias necesidades por otros. Tenía tiempo y espacio para descubrir quién era más allá del rol de cuidadora familiar. Michael se mantuvo firmemente a mi lado durante toda la ordeal. Estoy orgulloso de ti, me decía, a menudo. Lo que hiciste requirió un coraje increíble. Megan organizó un pequeño círculo de amigos que se convirtieron en mi familia elegida. Personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía dar. Celebrábamos las fiestas juntos. Nos apoyábamos en los desafíos y construíamos relaciones, basadas en el respeto mutuo y no en la obligación. 6 meses después de la sentencia, recibí mi primera carta de Ryan desde la cárcel. Su letra era más ordenada de lo que recordaba, llenando 3 páginas con reflexiones sobre sus errores y las consecuencias de sus actos. He tenido mucho tiempo para pensar aquí, escribió. Me he dado cuenta de que me he aprovechado de ti toda nuestra vida, no solo con el robo de identidad.
Mamá siempre dejaba claro que tú eras la responsable, la que debía sacrificarse. Aprendí a esperar tu ayuda sin gratitud. Aprendí a verte como un recurso, no como mi hermana con sueños y necesidades propias. Estoy tratando de entender cómo me convertí en alguien capaz de hacerte tanto daño. No espero perdón, pero quiero que sepas que realmente lo siento. Leí la carta varias veces, sin saber cómo responder o si debía responder siquiera. Sus palabras parecían reflejar sinceridad, pero Ryan me había manipulado tantas veces antes. Guardé la carta en un cajón, decidiendo darme tiempo antes de tomar cualquier decisión sobre nuestra relación. Las cartas de mi madre eran diferentes, aunque expresaba arrepentimiento por el malentendido que llevó a nuestro arreglo. Nunca asumió plena responsabilidad por sus actos. Continuó presentando la situación como una dificultad familiar que yo había escalado innecesariamente. Respondí a sus primeras cartas con breves actualizaciones factuales sobre mi vida, pero al quedar claro que no era capaz de un remordimiento genuino, dejé de escribirle. Con el paso de los meses, reconstruí mi vida poco a poco. Conseguí un ascenso en el trabajo, enfocando la energía que antes gastaba en dramas familiares hacia mi carrera. Me mudé a un nuevo apartamento en un barrio distinto, uno donde me sentía segura y donde ningún familiar conocía la dirección. Continué con terapia, trabajando el complejo duelo de haber perdido a mi familia, no por muerte, sino por traición. Y poco a poco, empecé a sanar. El dolor no desapareció, pero se volvió manejable. Un dolor sordo en lugar de una puñalada aguda. Aprendí a confiar de nuevo, con cuidado, selectivamente, pero genuinamente. Aprendí que decir no me hacía egoísta ni insensible. Me convertía en alguien con límites saludables. Y lo más importante, aprendí que la familia no se define solo por la sangre. Se define por el respeto mutuo, el apoyo y el amor que construye en lugar de destruir. Mi familia elegida podía ser más pequeña que la extensa red que había perdido, pero era infinitamente más sana. La Amanda que nunca decía que no a la familia se había ido. En su lugar había una mujer que había aprendido la lección más difícil de todas. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo y por los demás es decir no. Un año después de la sentencia de Ryan, estaba en el consultorio de la doctora Elaine Carter, la terapeuta que me había ayudado a navegar las secuelas de la traición familiar. El consultorio ya me resultaba familiar, las paredes azul suave, las sillas cómodas, la pequeña fuente que proporcionaba un suave ruido de fondo durante nuestras sesiones. ¿Cómo te sientes respecto al aniversario?, preguntó la doctora Carter con sus ojos amables, estudiando mi rostro en busca de señales de angustia. Consideré la pregunta con cuidado. Me siento mejor de lo que esperaba, admití. Todavía hay tristeza, pero ya no me consume. Puedo pensar en lo que pasó sin sentir que me falta el aire. La doctora Carter asintió con aprobación. Has hecho un trabajo extraordinario, Amanda. Pocas personas podrían recuperarse de una traición tan profunda con la resiliencia que has mostrado. Sus palabras me reconfortaron, pero sabía que mi camino hacia la sanación no había sido en solitario. He tenido ayuda, dije. Michael, Megan, esta terapia. No lo habría logrado sin su apoyo. Esa es una realización importante, observó la doctora Carter, señalando la diferencia entre dependencia poco saludable e interdependencia saludable. Has aprendido a distinguir entre personas que te agotan y personas que te llenan. Esa distinción había sido transformadora. En los años desde el juicio, había reconstruido cuidadosamente mi vida alrededor de personas que genuinamente se preocupaban por mi bienestar, no por lo que podía hacer por ellas. Mi relación con Michael se había profundizado hasta convertirse en algo que no sabía que era posible, una asociación de iguales que apoyaban el crecimiento mutuo en lugar de fomentar patrones destructivos. Michael me había propuesto matrimonio 3 meses antes, en una noche tranquila en casa, no con un gran gesto. No quiero una boda grande, dijo, comprendiendo mis sentimientos complicados respecto a las ocasiones familiares. Solo quiero construir una vida contigo, sea como sea que eso sea. Planeábamos una ceremonia pequeña para la primavera, rodeados solo por quienes habían ganado un lugar en nuestras vidas mediante amor y apoyo genuinos. Mi carrera también había florecido. Con la energía que antes dedicaba a las crisis familiares, había conseguido un ascenso significativo en mi firma de contabilidad. Ahora dirigía mi propio equipo, ayudando a clientes a navegar situaciones financieras complejas con empatía y pericia. Las habilidades que desarrollé durante mi recuperación financiera me dieron una visión única sobre los aspectos emocionales del manejo del dinero. Mi nuevo apartamento estaba en un edificio seguro al otro lado de la ciudad, lejos de mi antiguo barrio. Lo había decorado exactamente como quería, sin considerar las preferencias o conveniencias de nadie más. La habitación de invitados era mi oficina en casa, no un refugio para parientes. Las paredes tenían obras de arte que amaba,
no fotos familiares que despertaran recuerdos dolorosos. La voz de la doctora Carter me trajo de vuelta al presente. ¿Has tenido algún contacto reciente con tu madre o tu hermano? Suspiré pensando en la carta que había llegado de Ryan la semana anterior. Ryan sigue escribiendo con regularidad. Sus cartas han cambiado con el tiempo. Las primeras aún eran manipuladoras de forma sutil. Pero las recientes parecen más genuinamente reflexivas. Está participando en un programa de rehabilitación en prisión, trabajando con un consejero, para entender sus comportamientos. ¿Y cómo te sientes al respecto? Preguntó la doctora Carter, con cauteloso optimismo respondí, no sé si alguna vez volveremos a tener una relación. Pero aprecio que parece estar haciendo el esfuerzo para comprender lo que pasó. ¿Y tu madre? Sentí esa opresión familiar en el pecho que siempre me invadía al pensar en ella. Aún no lo entiende. Sus cartas siempre vuelven a cómo he destrozado a la familia. Cómo necesito perdonar y olvidar. Está bajo arresto domiciliario en el mismo barrio donde todos saben lo que pasó. Creo que le preocupa más el bochorno social que entender su papel en el crimen. La doctora Carter asintió con simpatía. Algunas personas no son capaces de la autorreflexión necesaria para un cambio genuino. No es tu responsabilidad arreglar eso. Esas palabras se convirtieron en un mentre para mí durante el último año. No era mi responsabilidad arreglar los problemas de mi familia. No era mi deber sacrificar mi bienestar por su comodidad. No estaba obligada a perdonar a quienes no mostraban un arrepentimiento real. He estado pensando en el perdón últimamente, dije, sorprendida por mi propia confesión, no el tipo de perdón que quiere mi madre. Ese que finge que nada pasó y regresa a los viejos patrones, sino uno que me permita soltar algo de rabia y seguir adelante con mi vida. Esa es una distinción profunda, dijo la doctora Carter. El perdón no requiere reconciliación. No requiere que confíes en personas que han demostrado ser indignas de confianza. Es algo que haces por ti misma. No por ellos. Había comenzado a comprender esa diferencia. La rabia que cargaba fue necesaria. Al principio, alimentando mi coraje para defenderme y buscar justicia, pero llevarla por siempre era agotador y, en última instancia, me mantenía atada al pasado. Creo que estoy lista para perdonarlos, dije despacio. No para dejarlos volver a mi vida, sin cambios y límites significativos, sino para liberarme del control que su traición tiene sobre mí. La doctora Carter sonrió. Eso es un paso poderoso. Amanda, después de la sesión, me encontré con Megan para almorzar en nuestro café favorito. Nuestra amistad se había profundizado durante la crisis, evolucionando de encuentros casuales a un vínculo profundo que se parecía más a una hermandad que a cualquier relación con parientes de sangre. Adivina. Ken, dijo Megan, mientras nos acomodábamos en nuestra mesa habitual, me invitaron a un grupo de apoyo para víctimas de robo de identidad. ¿Quieren a alguien que hable sobre el impacto emocional, especialmente cuando hay familiares involucrados? La miré sorprendida. Te han invitado a ti, ella sonrió. En realidad, quieren a ti. Pero pensé en proponértelo primero. Está bien, si no te interesa. La idea de compartir mi experiencia públicamente era intimidante y, a la vez, intrigante. No estoy segura, admití. ¿No sería como revivir todo de nuevo? Puede ser, concedió Megan, o quizás sería una forma de darle sentido a lo que pasó. El líder del grupo mencionó que ven muchos casos como el tuyo, robo de identidad familiar. Pero la gente rara vez habla del daño emocional. Pensé en la idea mientras pedíamos la comida. Durante mi ordeal, a menudo me sentía aislada, como si fuera la única persona que sufría una traición familiar tan profunda. Las estadísticas que después aprendí contaban otra historia. Los familiares eran de los perpetradores más comunes de robo de identidad, precisamente por el acceso y la influencia emocional que tenían. Lo pensaré, prometí. 2 semanas después, me encontré sentada en una sala de reuniones de un centro comunitario, compartiendo mi historia con un círculo de desconocidos, que asentían con comprensión en lugar de juicio. Algunos habían sido víctimas de hermanos, otros de padres o hijos. Cada historia era única. Pero los temas resultaban sorprendentemente familiares: traición, culpa, la lucha por establecer límites, el duelo por perder relaciones familiares. Después de la reunión, una mujer de mi edad se me acercó tímidamente. Gracias por compartir tu historia, dijo. Aún estoy en medio de mi situación. Mi padre usó mi identidad. Y escuchar cómo te defendiste me da esperanza de poder hacer lo mismo. Sus palabras se quedaron conmigo, encendiendo una chispa que creció en los meses siguientes. Empecé a hablar regularmente en grupos de apoyo. Luego en talleres comunitarios sobre seguridad financiera y límites familiares. Colaboré con una organización sin fines de lucro local en materiales educativos sobre prevención y recuperación del robo de identidad. Lo que había comenzado como mi pesadilla personal evolucionó en una misión para ayudar a otros a enfrentar situaciones similares. Mientras tanto,
Mi relación con mi familia de sangre seguía siendo complicada. Ryan continuó escribiendo desde prisión, sus cartas cada vez más reflexivas y conscientes. 6 meses antes de su posible libertad condicional. Me pidió considerar una visita supervisada. Tras largas discusiones con Michael, Megan y la doctora Carter, acepté. La sala de visitas en la cárcel era austera e impersonal, nada que ver con la cálida cocina familiar donde habíamos crecido. Ryan lucía mayor, más delgado. Su confianza reemplazada por una humildad cautelosa. Gracias por venir, dijo, con voz más áspera de lo que recordaba, no estaba seguro de que lo harías. Yo tampoco estaba segura, respondí honestamente. Hablamos por 1 hora. Navegando con cuidado el doloroso terreno de nuestro pasado compartido y futuro incierto, Ryan habló de su terapia en prisión, su creciente comprensión de los patrones que lo llevaron a sus crímenes. He tenido que enfrentar quién soy realmente, dijo. Mirando directo a mis ojos. No quien mamá siempre me dijo que era, el hijo dorado que merecía un trato especial, sino en quien realmente me convertí. Alguien que lastimaría a su propia hermana para evitar consecuencias. La confesión fue poderosa en su sencillez y autoconciencia. No espero que me recibas de nuevo en tu vida cuando salgan, continuó. Yo tampoco confiaría en mí, pero quiero que sepas que estoy trabajando para ser alguien diferente, alguien mejor. Salí de la visita con emociones encontradas. Una esperanza cautelosa de que Ryan realmente estaba cambiando, atenuada por el conocimiento de que la verdadera transformación requiere años de esfuerzo constante, no solo palabras prometedoras. El camino de mi madre fue distinto. Al terminar su arresto domiciliario, intensificó sus esfuerzos por restablecer nuestra relación en sus términos, sin la responsabilidad ni los límites que yo exigía. Cuando me mantuve firme en mis condiciones, reconocimiento del daño causado, respeto por mis límites. Sin contacto con mi información financiera, ella se refugió en la narrativa familiar conocida, que yo era la hija inflexible que había destruido a la familia. Aprendí a dejar que ella tenga esa historia. Su percepción de mí ya no definía mi vida. Sabía quién era. Una mujer que enfrentó la traición con coraje, que reconstruyó su vida sobre una base de respeto propio y relaciones saludables. Que transformó su dolor en un propósito, ayudando a otros. 2 años después de la sentencia, Michael y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en un jardín botánico, rodeados de amigos que se habían convertido en familia. Mi tío Robert asistió, el único representante de mis parientes de sangre. Ryan, recién liberado bajo libertad condicional, había sido invitado pero decidió no venir, escribiendo que no quería crear tensiones en mi día especial. Aprecié la consideración. Una pequeña señal de que quizás realmente estaba cambiando. Mientras, Michael y yo intercambiábamos votos prometiendo apoyar el crecimiento mutuo, comunicarnos honestamente y construir una pareja basada en respeto recíproco. Comprendí cuán profundamente había transformado mi concepto de amor. El amor no se sacrifica hasta la autodestrucción. El amor no permite comportamientos dañinos. El amor no acepta el maltrato en nombre de la lealtad familiar. El verdadero amor es recíproco, edifica a ambas personas en lugar de agotar a una para llenar a la otra. Tiene límites saludables y respeto mutuo. Es honesto, incluso cuando la honestidad es difícil. Después de la ceremonia, el tío Robert me entregó un sobre. Tu padre estaría tan orgulloso de la mujer en que te has convertido, dijo, con los ojos sospechosamente brillantes. Siempre supo que tenías esta fuerza dentro de ti. Dentro del sobre había una carta que mi padre me había escrito antes de morir, confiada a mi tío por si acaso. En ella, se disculpaba por no haberme protegido mejor de las dinámicas familiares que había reconocido pero que se sentía impotente para cambiar. Expresaba su orgullo por mi independencia e integridad, cualidades que había visto en mí incluso cuando era niña. Me animaba a construir una vida basada en mis propios valores, no en las expectativas que otros me imponían. Al leer sus palabras, sentí que se cerraba un círculo. Mi padre me había visto. Realmente me había visto de una manera que mi madre nunca había hecho. Había reconocido la fortaleza que eventualmente necesitaría para liberarme de patrones familiares tóxicos. Esa noche, mientras Michael y yo bailábamos bajo guirnaldas de luces en el jardín, rodeados de personas que nos amaban por quienes éramos y no por lo que podíamos hacer, sentí una profunda paz. El camino había sido doloroso más allá de las palabras, pero me había llevado a este momento de alegría y conexión genuinas. La Amanda que nunca decía que no a la familia se había ido. En su lugar había una mujer que había aprendido a decir sí a sí misma, a relaciones saludables, a una vida construida sobre la autenticidad y no la obligación. La traición que casi me destruye. En última instancia me liberó, enseñándome la lección más valiosa de todas. La verdadera familia, ya sea por sangre o por elección, te eleva, no te destruye.
Para cualquiera que esté luchando con dinámicas familiares tóxicas, quiero que sepan que merecen algo mejor. Merecen relaciones que honren su valor, que reconozcan su humanidad, que contribuyan a su bienestar en lugar de agotarlo. Establecer límites no es egoísta. Es necesario para tu supervivencia y crecimiento. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti y por los demás es decir no. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de tu familia? Comparte tu experiencia en los comentarios abajo. Si esta historia te conmovió, por favor da like y suscríbete para escuchar más relatos sobre cómo superar la traición familiar. Y recuerda, no estás solo en tu lucha. Hay comunidades de apoyo, esperando ayudarte, tal como yo encontré la mía. Gracias por escuchar mi historia y te deseo fuerza y sanación en tu propio camino hacia relaciones saludables y respeto propio.